Y ya está con nosotros para conversar Mercedes López, quien es doctora en Ciencias Biomédicas, directora del programa de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y con quien queremos conversar sobre la vacunación porque hay muchas dudas al respecto. ¿Cómo estás, Mercedes? Bienvenida esta mañana está, a La Voz de los que sobran. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Tanto tiempo. Sí. No, por nosotros que usted venga semanalmente, así que si usted no insiste. Siempre va a ser bienvenida en este programa. Doctora, queremos conversar sobre algunos dichos suyos también, y sobre lo que tiene que ver con la vacunación, porque estamos medio preocupados. También hemos visto que se ha ralentizado mucho el tema de la vacunación. Y también estábamos muy pendientes de esta declaración suya en el The Clinic, que dice: la aparición de una nueva variante chilena es cosa de tiempo si es que ya no existe. Interesante declaración, Mercedes. ¿A qué se refiere con eso? Porque no es a la variante Piñera, ¿no? No, esa ya está aquí. Claro. Y da cuenta, ¿cierto?, de una serie de cosas, un poco lo que ustedes decían justo antes de la entrevista, ¿cierto?, sobre este profesor. Es impresionante las dos justicias que existen en Chile, ¿cierto? Mientras Adela no lo mandan a clases de ética, a un profesor por protestar, por lo que además protestamos todos los chilenos a partir del 18O, le están proponiendo 8 años de cárcel. Es increíble, ¿cierto? Es una cosa que da cuenta, ¿cierto?, de la tremenda inequidad y de la tremenda diferencia de los dos Chiles distintos, ¿sí? Realmente uno podríamos incluso conversar también, se refleja en los datos sobre la mortalidad de la pandemia, ¿cierto? El profesor Matías Goyenechea, que es académico del Departamento de Tecnología Médica de mi facultad en la Chile, hizo un cruce, ¿cierto?, que es impresionante, cómo en los adultos mayores, eso ya lo sabíamos en la primera hora, en los adultos mayores la mortalidad es 12,6 veces más alta en algunas comunas pobres versus las comunas ricas, pero en los grupos etarios, digamos, más jóvenes, en algunas comunas la diferencia entre las más pobres y las más ricas alcanzan a 20,6 veces. Eso está dando cuenta de que el virus no nos ataca a todos por igual, ¿cierto? Y nos da cuenta además de por qué la importancia fundamental de entender que la pandemia se previene, no se trata, porque la pandemia cuando no se previene golpea fundamentalmente a los más pobres, ¿sí? Y eso los más pobres en las regiones, ¿cierto? Y en los más pobres de todo el país. Entonces yo creo que ahí hay un punto que es central, ¿sí? Perdón, doctora. Cuando tú eliges una estrategia u otra, ¿sí?, tú también estás eligiendo quiénes van a sufrir más la pandemia. Claro. ¿Sí? Cuando dice eso de que hay mayor sufrimiento, incluso en las cifras en términos de la severidad de la enfermedad en grupos sociales con menores recursos, eso es un fenómeno que se da a nivel mundial, ¿no es cierto? En muchos de los países desarrollados eso tiene que ver con minorías étnicas, y se ha hablado mucho de diferencias genéticas que podría generar mayor vulnerabilidad, la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Pregunto, en el caso chileno, ¿estamos hablando de personas que tienen comorbilidades que aumenta la severidad o por otras razones? Claro, cuando nosotros hablamos, porque al principio, en la primera ola, ¿cierto?, se habló mucho al principio de las primeras muertes, cuando se informaban, siempre se informaban como murió tal persona o murieron tales personas, todas ellas obesas, todas ellas hipertensas, como si aquello fuera una justificación de sus muertes, ¿sí? Sí. La verdad es que hoy día sabemos que los principales factores de riesgo para morir por COVID son 3. El síndrome metabólico, que es lo que se llaman las comorbilidades, que son diabetes, hipertensión y obesidad. En Chile, esas comorbilidades están fuertemente asociadas a las poblaciones más pobres por su mala alimentación. O sea, tú no tienes una mala alimentación solamente cuando no comes, sino que también cuando comes mal. Y en Chile la obesidad y por lo tanto la diabetes y la hipertensión están concentradas
en las poblaciones más pobres, no solamente porque se alimentan mal, sino porque los espacios donde ellos viven no cuentan con las condiciones para que ellos puedan hacer deporte, tener una vida más sana, como sí lo pueden hacer la gente que vivimos en Las Condes, Vitacura, Providencia y Ñuñoa, ¿sí? Entonces ahí partimos con un primer problema que va más allá de las consideraciones genéticas, que hablamos de los determinantes sociales de salud. Y además, la pobreza, perdón, doctora, hoy día la pobreza sí la... Esas cuatro, son cuatro comunas, según lo que usted estaba, al estudio que está haciendo referencia, ¿verdad? Eran Las Condes, Vitacura, Providencia y Ñuñoa, las únicas que han bajado sus niveles de contagio. Exactamente. Ahora Ñuñoa es bien complejo porque la trazabilidad en Ñuñoa también es de las más malas. Entonces, ahora lo que uno ve, lo que uno en la práctica ve es que Santiago se mueve alimentando y haciendo funcionar a estas cuatro comunas, que es donde se concentra la riqueza de la ciudad, ¿sí? Entonces, exacto, no es raro. O sea, las comunas pobres se movilizan hacia las comunas más ricas, eso se vio desde el inicio, y eso entonces da cuenta de que la movilidad de la gente la movilidad real de la gente, la movilidad de riesgo de la gente está concentrada en las comunas más pobres. Claro. Lo mismo vemos, por ejemplo, en Concepción, ¿cierto? Cuando uno analiza las cifras de Concepción, Interferencia sacó hace algunos días un reportaje muy bueno sobre el cómo Forestal Arauco, ¿cierto? Y el trabajo en torno a Forestal Arauco está relacionado con el aumento del número de casos de esa comuna. ¿Sí? También tenemos la situación, por ejemplo, de Temuco, ¿sí? Que es muy complicada. Con la salmonera en los lagos, claro. En la zona. Entonces, claramente, cuando uno dice, mira, vamos a tomar una estrategia en la cual nuestro foco está en el tratamiento y en mantener, comillas, la economía funcionando, eso no es neutro. Eso no es inocente, eso causa sufrimiento, muerte y dolor en las poblaciones susceptibles, y esas son las pobres hoy día. Claro. Porque los determinantes sociales de salud, la pobreza, hoy día determina un mayor riesgo de enfermar y morir por COVID. Y eso ya lo sabemos, eso se vio también en otras ciudades, se vio en Italia, se vio en Nueva York y se ve dramáticamente en Chile. Cuando esta historia se escriba, cuando logremos terminar esto y logremos escribir esta historia, nos habremos dado cuenta de que lo que el 18O se puso sobre la mesa, lo que ese profesor hizo cuando saltó el torniquete, y por lo cual esa denuncia que hace ese profesor, que salta el torniquete y que hoy día la Fiscalía está pidiendo 8 años de cárcel para él, no es nada más que la tremenda inequidad que causa hoy día que las diferencias de mortalidad, de enfermedad y de secuelas vayan a estar concentradas en las poblaciones pobres de Chile. Y eso debería llamarnos a todos a la reflexión y a la acción, ¿sí? Para cambiar una sociedad que hemos construido y que no se soporta a sí misma, ¿sí? Cuando nosotros vemos que en Forbes, los grandes millonarios de Chile, ¿sí?, acumulan riqueza y no somos capaces ni siquiera de aceptar un impuesto a los más ricos, ¿cierto? Cuando la codicia es lo que está, digamos, cuando no hay otra palabra más que esa, ¿cierto? Cuando la codicia es la que está mandatando muchas de las acciones que se toman en este país, entonces creo que tenemos un problema. ¿Sí? Oiga, ahora, lo bueno es que tenemos una oportunidad, ¿cierto? Tenemos una oportunidad. Antes de entrar en la cosa de la vacuna y terminando con el tema de que usted está planteando, que es un tema más bien social y que está muy íntimamente relacionado con el tema de la salud, digamos. Cuando usted dice 12-1 en la primera ola de los ancianos y después 20-1, yo quiero aclararlo y quiero que usted me lo aclare. Son 20 muertos en los sectores más populares versus un muerto en el sector más rico, así de brutales. En algunas regiones, cuando uno compara algunas comunas, claro, sí, eso es. Es que le pasa cuando uno dice 12-1, uno dice, ¿a qué es lo que será 12-1?
y está ajustado a la población. No, o por sea, eso esos datos que hace sí. Matías se ajustan a la población. Lo que pasa es que quiero datos ponerlo en reales, muy cantidad de duros. muertos, Mercedes. Si yo entiendo pero cuando usted lo dice 12-1, a veces uno no entendería. Es decir, uno tiene que ser más franco. Es decir, se mueren 20 pobladores en La Pintana, en San Ramón, etcétera, etcétera, versus uno de Vitacura, Las Condes, Barnechea. Eso es lo que estamos diciendo. En Vitacura, en Las Condes, en Barnechea, en Providencia y en Ñuñoa la gente se puede quedar haciendo teletrabajo. No tiene que salir. Pero no por tiene- uno a 20. Es que eso es lo que quiero mostrar. Sí, igual es. Quiero mostrar eso. Cuando se dice, nos ha atacado a todos por igual. No, señor. Seamos bien brutales. Se mueren 20 pobres por cada rico. Esa es la cosa. O sea, dejémoslo de decir con eufemismo. 20 ciudadanos chilenos y chilenas más desposeídos se mueren por cada uno que tiene plata. Entonces, eso ahí no nos podemos hacer los tontos. No nos ataca a todos por igual la pandemia. Entonces, es como decirlo francamente, ponerlo sobre la mesa. Se mueren 20 Claro, chilenos y chilenas. Diga. Las otras curvas que hay que son impresionantes también es cuando uno ve las curvas de mortalidad y compara la mortalidad de la región metropolitana con la de las regiones. Uno ve que las curvas de mortalidad de las regiones se han mantenido, mantienen un estado, un estado, comillas, basal, ¿cierto?, muy alto, desde el año pasado. ¿Sí? Y claro, pareciera impactar menos por el número de población, pero cuando uno lo mira también mira eso, o sea, no solamente en Chile hay una inequidad socioeconómica brutal, sino que también hay una inequidad territorial brutal, ¿sí? Claro. Territorial en el sentido de que las regiones, obviamente, tienen situaciones muy graves y muchas veces en Santiago pareciera que eso no ocurre con que empiecen a bajar los números en Santiago, entonces estamos contentos bien, y nos claro. preocupamos de que las regiones, que son además, en muchas regiones, son la fuerza del trabajo, donde se concentra el capital, ahí Hassan me podrá ayudar si estoy diciendo alguna brutalidad, pero en el fondo, donde está la minería, donde está las forestales, donde está las pesqueras, entonces, obviamente ahí, entonces, mira, uno a esta altura ya lo dice, porque tenemos un desafío en los próximos meses, que es la discusión constitucional. Y yo cada vez que vengo para acá lo pongo, porque en el fondo para mí esa es la esperanza, ¿me entiendes? Claro. Habiendo ya dicho esto hace más de un año que llevamos distintas personas pidiendo que se cambie la estrategia, que pensemos en una estrategia que corte la cadena de transmisión y que siga y que en el fondo nos acerque a tener controlada la infección por coronavirus. Si ya eso no se ha hecho y obviamente pareciera que no se quiere hacer, entonces nos queda una discusión que hacer en la discusión constitucional. Al final se entiende al final que como expertos toda la comunidad médica está repitiendo lo mismo y el gobierno hace oídos sordos. Evidentemente hay un problema mayor en cómo está funcionando la democracia y eso por supuesto se entiende, y toda su reflexión acerca del tema de la determinantes sociales de la salud, el hecho que eso afecta mucho más a las comunidades más pobres, es que refleja ese problema fundamental de la democracia y de la economía chilena, porque al final la pandemia como crisis llegó a un Chile que ya estaba sufriendo un profundo crisis por los altísimos niveles de desigualdad, y la pandemia está agudizando dicha desigualdad. Entonces, claro, tenemos este problema y tenemos que buscar resolverlo, pero mientras tanto, la pandemia sigue. Entonces yo quería volver a la pregunta acerca de las vacunas. Perfecto. Yo estaba leyendo en The Economist, creo que tenemos un gráfico ahí de apoyo, que están hablando de Sinovac como una de las vacunas con menor eficacia, ¿cierto? Acá está los niveles y dicen que está justo en el límite de lo que recomienda la Organización Mundial de Salud en términos de una vacuna que vale la pena. Por supuesto, hay que entender que cuando uno acepta una vacuna, uno está haciendo una comparación entre el riesgo de enfermarse de COVID o el riesgo de tomar la vacuna. Y en eso siempre es mejor, parece, tomar la vacuna, porque va a bajar lo que es mucho más peligroso, que es enfermarse de COVID. Sin embargo, esas cifras igual son preocupantes. Pero ha sido difícil comparar, porque dicen que eso es un poco más de 50%, pero no todas las cifras son comparables. Dicen que las cifras de Sinovac salen de la variante brasileña,
No es cierto que puede ser más complicado, y otras comparaciones como en Turquía dan cifras de eficacia mejor, entonces ¿podemos confiar en Sinovac o no? Bueno, eso tú estabas preguntando por Sinovac, pero en Suecia votaron las AstraZeneca, no. Eso fue por los trombosis, Claro, por las trombosis. Mercedes. Entonces, vamos por partes. Perdón. Yo creo que tiene que ver, yo creo que lo primero que uno tiene que pensar en torno a las vacunas es qué es lo que les pedimos a las vacunas. ¿Ok? Yo creo que ese es el nodo de la pregunta. Si nosotros les pedimos a la vacuna que logre inmunidad de grupo en la población como parte de una estrategia que busca, saltarse el aislamiento de los casos y los contactos de la manera tradicional, ¿me entiendes? O sea, si en el fondo busca que a través de la vacunación nosotros eliminemos la circulación del virus y por mientras mantenemos a la población trabajando, Sinovac no lo va a lograr. Porque Sinovac, como tiene una baja eficacia, ¿sí? No logra los niveles suficientes para controlar la circulación viral, ¿ya? De hecho, es muy notable porque el trabajo que hace el doctor Arao, ¿cierto?, donde muestra una eficacia alta de Sinovac, lo que recientemente nos mostraron, habla de la eficacia de la cohorte de sujetos sintomáticos. No habla no incluyó en el estudio los sujetos asintomáticos. ¿Por qué son importantes los sujetos asintomáticos? Porque también ellos contagian, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo en el fondo, que Sinovac es una vacuna relativamente buena para impedir la enfermedad grave y sintomática y la muerte. No logra hacerlo en un 100%, por lo cual nosotros tenemos que seguir cuidándonos, es decir, nos tenemos que vacunar. O sea, no es lo mismo en el fondo estar vacunado que no estar vacunado. La vacuna nos entrega una protección, pero esa protección Sinovac no es un escudo que impida la infección. Doctora, y por lo tanto una pregunta. Nosotros vamos a tener que mantener las medidas que hemos tenido. ¿Las otras vacunas podrían ser un escudo o eso es más o menos una lección general que ninguna vacuna puede resolver eso? No, ninguna vacuna es un escudo. De hecho, pero obviamente a una mayor eficacia, la probabilidad que una vacuna disminuya en forma importante la circulación del virus es mayor. En el fondo, mira, uno tiene dos estrategias acá, que es la prevención o el tratamiento. Cuando tú hablas de tratar, entonces lo que tú estás buscando es que las personas no se mueran en el fondo, ¿sí? Y esa es una estrategia que mantiene la circulación viral y mantiene que los individuos más susceptibles puedan enfermar gravemente y morir a pesar de la vacunación. ¿Ok? Si tú estás apostando a una prevención, tú tratas de buscar otra estrategia, la concentra en el testeo, la trazabilidad y el aislamiento y utiliza las vacunas también como un elemento más, ¿sí? Aquí además todo esto está como en el paraguas de una situación de vacunas que es compleja, ¿cierto? Y que la hemos conversado otras veces, con Hassan las hemos conversado, ¿cierto? En una situación en la cual la disponibilidad de vacunas para países como el nuestro no es total y nosotros tenemos que aceptar las que tengamos. Y Sinovac en ese sentido aporta, ¿sí? Pero no le pidamos a Sinovac más de lo que nos puede dar. Por lo tanto, y en ese sentido entonces cobra mayor importancia que nosotros que tengamos control de la circulación viral, porque mientras más el virus circula en la población, más posibilidad tenemos que aparezcan variantes que sean más complicadas para la respuesta inmune, ¿sí? O sea, que vuelvan más difícil esto que hemos ganado y que vuelvan más difícil la acción de las vacunas. Por lo tanto, seguimos insistiendo, ¿cierto? La estrategia es una estrategia que es compleja. No puede ser todo basado en la vacuna, pero tenemos que vacunarnos. No puede ser todo basado en los ventiladores mecánicos, pero claro que tenemos que tenerlo. Y lo que tenemos que mejorar para el futuro y ahora urgentemente es el sistema de trazabilidad y aislamiento de los casos y los contactos. Eso es vital para ahora y para lo que viene en el resto de la pandemia. Quisiera agregar, Hassan, y yo creo que aprovecho de que estás tú acá,
que la entrevista del doctor Mañalich, la entrevista de hace una semana en Tolerancia Cero, creo, a mí me parece que el doctor Mañalich desliza una situación bien complicada que vamos a tener que discutirla en torno a la nueva Constitución. Él dice que durante las negociaciones que se hicieron con las vacunas, hubieron 2 cláusulas que las farmacéuticas, todas ellas, incluía la farmacéutica que nos trajo Sinovac, pusieron sobre la mesa, que era que el precio era digamos, secreto, y que una vez puesta la vacuna en el territorio nacional, lo que pasara con ella era responsabilidad nuestra, ¿cierto? Sí, sí. Eso es grave. No solamente le pasó a Chile, le pasó a la mayor parte de los países, porque en el fondo, en una situación de emergencia como la que tenemos, nosotros, los países todos, estamos de rodillas frente a las empresas farmacéuticas, de rodillas. De cierta forma eso sí pasó. En una situación en la cual estamos aceptando el uso de emergencia de todas las vacunas disponibles. De hecho, los países Entonces, que no lo han hecho eso han sufrido por eso, porque eso es la gran diferencia. El Reino Unido, por ejemplo, firmó todo aceptando que las farmacéuticas no iban a tener responsabilidad legal si algo malo pasa con la vacuna. La Unión Europea insistió en obligación legal y por eso están tan atrasados con la vacunación. Así es. Y ya tiene la población haciendo manifestaciones por eso. Para que se entienda por qué Chile llegó bien y otros países mal. Sí, igual pagamos un costo. Lo que pasa es que llegó, claro, porque el costo que se paga es el riesgo, y el riesgo, primero es una situación que es absolutamente impresentable que empresas farmacéuticas transnacionales o nacionales impongan a los estados y a las naciones las reglas del juego. Sí, Mercedes, ¿en cuántos rubros es así, Mercedes? Lo que pasa es que tú estás en el rubro médico y farmacológico, pero eso, en miles de rubros es así, las empresas, y eso también es culpa de los estados. Pero justamente esa es una de las discusiones que nosotros tenemos que dar en torno a la Constitución y en torno, dicho de otra manera, también de los tratados que estamos proponiendo firmar, como por ejemplo el TPP-11. Sí, es la misma historia. Son discusiones de fondo que nosotros deberíamos empezar a dar en torno a lo que nos ha enseñado la pandemia, porque, ¿me entienden? Nosotros tendemos ahora a estar circunscritos, nos deja lecciones, y entonces estamos empezando nosotros también a conversar sobre las tragedias de todos los días mientras pasan estos goles. A mí me llamó mucho la atención que estas 2 frases que entregara el doctor Mañalich no hayan salido más en la prensa, porque te está indicando una forma de accionar que tiene que ser cambiada necesariamente, ¿sí? Fíjate tú que los únicos países que están libres de esto fueron justamente los países que pudieron controlar la pandemia, porque ellos, al no tener la presión de la pandemia en su territorio, hoy día están y probablemente vayan a negociar muchas mejores condiciones para ingresar las vacunas a sus territorios. Por ejemplo, Australia, Corea, Nueva Zelanda, ¿cierto? Que no tienen necesidad hoy día de estar... muchos de esos países no tienen necesidad hoy día porque tienen la pandemia controlada y por lo tanto pueden darse... Entonces ahí tenemos... cómo todo en el fondo, cómo en el fondo uno va construyendo un mono, ¿cierto? Bastante completo de cómo y de lo que uno debería hacer y apuntar en la nueva Constitución. Pero mire, aquí hay 2 cosas que uno empieza a llorar de que en Chile se hacían vacunas y de un día para otro dejamos de hacer vacunas, se le quitó la plata al centro de formación de vacunas que teníamos. Usted mismo nos contó esto hace un tiempo, ¿no? En la Chile creo que había un centro de vacunatorio. Sí, había una red de laboratorios. El Instituto de Salud Pública. El Instituto de Salud Pública tenía un centro de creación de vacunas y lo destrozamos por una cosa económica al final del día. Se dejó, entonces, porque había que comprarle a la farmacéutica o a los laboratorios. Y los otros, yo conociendo la mentalidad de lo que uno ya tiene ciertos años, la mentalidad europea, uno ya sabe que los países europeos se van a quedar con el ojito acá y van a decir, listo, todos nosotros poniendo plata, laboratorio nuestro, de la Comunidad Europea, vamos a empezar a hacerlo igual nosotros. Esto, digamos la verdad, doctora López, esto es algo que los científicos venían diciendo hace mucho rato. La dependencia de China e India en los temas de medicamentos es... Por eso, pero
No me extrañaría para nada. Es más, yo No es lo nueva, he firmado, digamos. de que la Comunidad Europea, con lo que aprende de sus propios errores, va a ser un centro de laboratorio farmacológico de hacer sus propias vacunas sin depender de otros. Le apuesto lo que Bueno, queráis. es lo que nosotros deberíamos pensar. Mira, es complejo Estatales, cuando uno habla no de desarrollo de empresas vacunas privadas, estatales. públicas. Pública. O Es sea, complejo hablar que la cómo- Mercosur lo claro. haga, que la Comunidad Europea lo haga, que... Déjenme leer algunos comentarios de la gente que nos está viendo y seguimos con esto porque de verdad, o sea, esto es algo que los científicos venían diciendo hace muchos años, los que están encargados de las economías en el mundo, principalmente occidental, no hayan querido escuchar. Bueno, ya ese es otro tema y luego sucedió, vino la pandemia. Pero ya era un tema que se hablaba en la comunidad científica, la Hasta que dependencia pasa, excesiva. no se aprende. Exactamente. Gloria Alicia, no es nuevo lo que dice la doctora. En los pobres repercute siempre lo que pasa en el país. Siempre hemos sido los que, dicho vulgarmente, pagamos el pato de las malas decisiones. El ejemplo vivo es esta pandemia y todo lo que ha traído con ella. Marcela Milanca dice, gracias al programa por informar con verdad en tiempos de pandemia. Hoy mueren los pobres. En YouTube, Yolanda Felipa Alejandra dice, la desigualdad es abismante a lo largo de todo Chile. Juan Eduardo Méndez dice, qué fuerte lo que nos cuenta la doctora Mercedes López. La diferencia en los fallecidos en la primera ola, 12 personas pobres versus un rico, y ahora es 20 pobres versus un rico. Las determinantes sociales sí afectan directamente a la pandemia. En YouTube, Insomnio 2012 dice, Sinovac no cortaría el contagio, pero ayudaría a reducir la carga hospitalaria. Son los comentarios a esta hora, doctora. Sí, y en eso, yo creo que en eso hay que ser súper claro, ¿sí? O sea, las vacunas ayudan, ¿sí? El problema es lo que se les pide a las vacunas y lo que uno le promete a la población con las vacunas, ¿sí? Sí. Obviamente todos, o sea, así, en la situación en la cual hoy día nosotros estamos, todas las personas de todas las edades tienen que acudir a sus centros de vacunación a vacunarse, porque la situación con vacuna es mucho mejor que la situación sin vacuna. Sinovac, a pesar de ser una vacuna, digamos, de una eficacia relativamente baja, es segura, ¿sí? Ha demostrado, por lo menos lo que sí podemos tener, es que tiene un perfil de seguridad adecuado, ¿sí? Ahora, una vez vacunado, las personas también tienen que entender que la inmunidad de grupo no va a llegar pronto, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que mantener las medidas de distanciamiento físico, por lo menos algunas de ellas, y fortalecer los sistemas de trazabilidad para que podamos contener la circulación del virus. O sea, en el fondo esto no se soluciona solo vacunándonos y volvemos de nuevo a que las estrategias para controlar la pandemia tienen que contar con varios puntos y cuya columna vertebral siempre es la trazabilidad, no el testeo, ¿sí? El testeo está bien, pero no sacamos nada con tener millones de testeos si no trazamos, si no aislamos a casos y contactos. Eso es como, en la idea, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros tenemos de nuevo que sacar un aprendizaje, que las pandemias se previenen, no se Exacto. tratan. Porque no queremos tener una pandemia, porque no queremos que la gente susceptible, los pobres o los niños o los viejos, mueran. A nosotros como sociedad nos interesa que eso no pase. Y para eso, ojalá que la gente y no lo tenga otro que que yo moverse. quería- Solo decirlo, hoy día en la mañana, doctora, estaban las calles atestadas. Pero es que yo de verdad no lo sé por Por qué. supuesto. Atestadas de autos, de supuesto. gente. Hoy día realmente impresionante. Y aprovecho que estamos Porque conversando mira, con la a doctora sobre nosotros- COVID para mandarle un saludo. Elena Martínez y su marido, ambos son de la comunidad. Él está un poco mejor, pero ella sigue con muchos malestares y fiebre. Le mando un abrazo enorme, porque también lo viví. Era exactamente como me sentía lo que ella está diciendo, Elena. Elena, no hay mucho que hacer excepto cuidarse, descansar, dormir, tomar mucha agua. Eso, y un abrazo muy grande para Elena. Hassan, quería hacerle usted una pregunta a la- para a la cerrar, doctora. puesto que la comunicación de riesgo de este gobierno es espantosa, quiero solamente subrayar y tener claro lo que está diciendo la doctora López. Ya, entonces las personas que están vacunadas, ¿no?, tienen menor riesgo de terminar hospitalizados, pero siendo asintomáticos,
ellos pueden pasar la enfermedad a otras personas. Entonces el punto es que si uno ha sido vacunado con las 2 dosis y 2 semanas después, igual uno tiene que seguir cuidándose por el bien de los demás, por los familiares que pueden terminar enfermos, incluso si esas personas han recibido la vacuna, las 2 dosis y las 2 semanas, porque igual hay un pequeño riesgo de enfermarse igual, y si hay comorbilidades, entonces esas personas pueden caer. Entonces las personas vacunadas en una familia completamente vacunada que van a visitar a los abuelos, y si no mantienen esas distancias sociales, ahí está un tremendo riesgo de todas formas. Claro. ¿Eso es? Vamos a robar un minuto, aunque se moleste. Yo recibí la Pfizer porque tengo comorbilidad, yo soy diabético. ¿Es distinta la Pfizer en términos de...? Claro, la gente se pregunta si la Pfizer se la ponen a los ricos y la Sinovac a los pobres. Eso es lo que están No, pero lo mío fue por... No, yo fui, me senté y me chantaron una porque soy diabético. No te estoy diciendo nada a ti, Daniel. Solo estoy preguntándole a la doctora para que ella conteste este tipo de mitos que empiezan a correr. A ver, nosotros no tenemos, yo por lo menos no cuento con ninguna información que me permita decir eso, ¿sí? La vacuna Pfizer es una vacuna que tiene una eficacia altísima. Es una eficacia de cerca del 95%, es una vacuna que produce una respuesta inmune después de la primera dosis. Sin embargo, en varios países que la han utilizado ya están pensando, ¿cierto?, en cómo se refuerza la inmunización. De nuevo en la idea esta de que a pesar de que sea una vacuna de una alta eficacia, todavía existe duda acerca de su capacidad efectiva para evitar que tú contagies, que uno contagie. Pero Perfecto. Claramente la vacuna Pfizer tiene muy buen nivel de eficacia para controlar la enfermedad. O sea, en la persona todo, misma. digamos, ¿sí? Lo que no se sabe es si tú vas a seguir contagiando, y por eso hay que mantener las medidas de... Claro. Me voy a enfermar menos, tengo menos lavarse posibilidades de las manos. enfermarme entonces. Eso. Claro, tienes muchas menos posibilidades. Y si te da la enfermedad, te da más suave, Yo- eso pasa sí, con, pero eso pasa con la ambas, Sinovac, claro, con las dos. Exacto, con la Sinovac y la Eso Pfizer. pasa con ambas, pero claro, el perfil de Pfizer es muchísimo más. Tratemos de comprar hecho, Pfizer. Uno hubiera esperado que la Pfizer se reservara para los equipos de salud. Hay equipos de salud que se vacunaron con Pfizer, pero hay otros equipos de salud que se vacunaron con Sinovac. Uno hubiera esperado, ojalá, pero claro. Pero ahí no de hubo un repente tema de edades. uno es capitán después de la guerra, Claro, ¿sí? Porque pero en no el hubo un momento tema de en que edades ahí. en que nos introdujeron las vacunas, No se sabía había todavía. efectivamente, claro, y el CABEI, el CABEI fue muy claro en decir de que había un stock limitado de vacunas en ese minuto, entonces ellos no sabían muy bien cuáles íbamos a tener disponibles. En fin, ya pasó, y yo creo que ahora lo importante es entender muy bien cómo funcionan las Y vacunas. cuando llega No la soy cubana, ¿qué especialista, vamos a hacer con la pero- cubana? ¿Esa nos puede salvar a todos? La cubana la vacuna cubana es una vacuna bien interesante, la están probando ellos en fase 3 ahora, y tiene un perfil bastante interesante, es una vacuna que se pensó de una manera bien bonita, así que sí. Muy bien. Y la rusa Como viene en siempre, camino hablar con también. la doctora Mercedes López es un agrado, porque además Siempre. tocamos todos los múltiples factores que hay Exactamente. alrededor de una pandemia. Con un y es lo lenguaje importante. claro, sencillo, directo. Tan Así agradecido que estamos con usted, doctora López. Nos vamos a ir nosotros a una pequeña... Después nada de agradecido, si después cuando pase esto hay que comerse un asado, alguna cosa. Pero por así. supuesto. ¡Es de las mías, más encima la doctora! Le prometo, doctora, que le vamos a invitar a un asado. No,